Ok, hermanos, tenemos una enseñanza el día de hoy muy importante que queremos platicar con ustedes y se trata del evangelismo precisamente porque se cree, no según yo, no según mis palabras, sino que se cree que es una actividad olvidada por la iglesia. Es una actividad entre todas las que se hacen, pues se hacen congresos, como lo mencionaba hace unos días, se hacen eventos como confraternidades, convenciones, eventos juveniles, campamentos, muchas actividades, pero el evangelismo ha sido una actividad que ha sido relegada poco a poco y vamos a ver algunos datos, algunas estadísticas de cómo se ha movido la actividad cristiana a lo largo de dos o tres décadas para atrás o hasta 4 décadas para atrás en comparación con ese tiempo, cuál ha sido el crecimiento de la iglesia a nivel mundial, cómo se han movido las otras organizaciones pseudocristianas y cuál es nuestra posición actualmente, mis hermanos, en un mundo que ha cambiado bastante. Yo le aseguro, hermano, que va a estar muy interesante. Quédense muy atentos hasta el final. Salvo que vayan a salir los niños, si hay evento para niños el día de hoy, ¿verdad, Liz? Sí, ok, entonces los niños pasen a su clase sin correr, con orden, para tomarnos nosotros el tiempo y estar aquí estudiando este tema muy hermoso el día de hoy, como cada tema de la palabra del Señor. Y pues aquí está el tema atrás. Evangelismo, una actividad olvidada por la iglesia. Y quisiera que pusiera toda su atención porque es cierto, es algo que vale la pena que reflexionemos. Amén. Gloria a Dios. La siguiente lámina es: ¿por qué es importante evangelizar siempre? Como lo mencionamos ahorita, dice que es una actividad olvidada por la iglesia. Algunas veces es intermitente, a veces es totalmente de lo que menos se involucra a la gente. Se trata de salir, de convivir, un día de campo, todo lo que sea distracción, recreación, pero cuando se trata de trabajo, porque este es el término que le quiero dar, trabajo, de ir y compartir el evangelio, siempre hay más resistencia. Hay una película, ahorita me acuerdo del nombre, creo que se llama Medias Tintas, de Paco del Toro, de Producciones Armagedón, que decían en una congregación medianamente grande, decían, hermanos, la hermana Chonita va a tener un convivio, ¿cuántos quieren ir al convivio? Y todo el mundo levantaba la mano, amén, amén. ¿Quién tiene tiempo para ir a convivir? Todo el mundo. Y luego se paró un joven para hacer una invitación para ir a evangelizar a unos basureros. ¿Quién tiene tiempo para acompañarme, hermanos? Vamos a estar en el evangelismo, persona a persona. Y nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Y bueno, esa es una película que revela un poquito de lo que estamos hablando ya en ese tema. Una actividad intermitente o olvidada en general, ha sido muy olvidada. ¿Y por qué tenemos que estar continuamente practicando esa actividad? Pues la siguiente lámina dice con letras muy grandes, pongan mucha atención, pues simple y sencillamente porque nos lo ordenó nuestro Señor. Nada más por eso tenemos que atender de todo. Pues lo que es la asistencia a la iglesia, que es muy buena, orar, ayunar, que es muy bueno. En cierta ocasión el Señor Jesús le reconvenía, le reclamaba a los escribas y fariseos y le decía, mi hermano, que diezmáis el comino, el eneldo y la pimienta y hacían muchas cosas, pero se olvidaban de una cosa, la misericordia. Todo era bueno lo que hacían, pero estaban dejando el amor al prójimo. Y ese reclamo que les hace el Señor, ese día se los traigo nuevamente. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó. Mateo 28, 18 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén.
bautícenlos y enséñenle. Yo estoy con ustedes todos los días. Mateo 10:8, de gracia recibiste, tienen que dar de gracia. Otra cita bíblica, Hechos 1:8, mas cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15 dice, vayan, dice, y hagan discípulos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay más citas bíblicas. Hay más citas bíblicas que menciona donde el Señor Jesús nos está indicando que vayamos. Entonces, ¿por qué debemos de estar evangelizando continuamente? Como dice también su palabra, orad sin cesar, estad siempre gozosos. Amén, hermanos. Son frases que hablan de una continuidad. Aquí, hermano, el Señor nos menciona en Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían, hermano? No dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermano. Es una actividad diaria, no es algo esporádico, es una actividad continua. Amén, hermanos. A su nombre, denles aplauso al Señor Jesucristo con mucho ánimo, porque Dios, nuestro Señor, se lo merece. Hay una pregunta, y esa pregunta nos la tenemos que hacer en todo tiempo. Como dice su palabra, ¿evangelizamos? Ya es una confrontación personal. En todo tiempo evangelizamos. Sí, no, ¿por qué? Si tu respuesta es sí, ¿por qué? Y si tu respuesta es no, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón que te lleva a ti a evangelizar, a compartir el amor de Dios? Bueno, pues es bueno, es muy positivo escuchar a la gente que nos dice por qué lo hace. Y también es bueno escuchar a las personas que dicen, realmente a mí no me interesa, no es mi don, no es mi llamado, eso es trabajo del pastor, ese es trabajo del evangelista. Hay que esperar a que vengan los gringos allá con muchos folletos y regalar Biblias para hacer una campaña evangelística donde vengan sonidos, donde haya mucha comida. Pues son conceptos que a veces tenemos de lo que es evangelismo, y pues es bueno escuchar el por qué la gente no evangeliza, por qué los hermanos no evangelizan, el por qué sí, el por qué no, siempre es bueno escucharlo. Con relación a esto, los conceptos que tenemos, podemos clasificar que hay conceptos en nuestra mente que se han hecho ya como parte de la personalidad de una iglesia. Y puede ser que esté haciendo evangelismo, pero el evangelismo puede ser pasivo o puede ser también activo. Aunque evangelizar es evangelizar, pero como dije hace un momento, habrá personas que solamente lo hacen cuando viene la carpa, cuando vienen los americanos, cuando hay Biblias, regalos, juguetes. Mientras no haya nada de eso, pues no hay nada que hacer, no hay cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede mencionar que este es un evangelismo pasivo, solamente cuando alguien te dice que lo hagas, cuando te da los elementos o las herramientas para que lo hagas, lo haces. Si nadie te dice evangeliza, no evangelizas. Ese es un evangelismo pasivo. Pero cuando una persona le nace hacer voluntariamente el evangelismo, lo hace en el camión, cuando sube el camión todos los días, en el metro, en el Uber, en el taxi, en la escuela donde está esperando que salga el niño del kinder, de la primaria, con la vecina cuando salen a barrer el frente de su casa, donde quiera que se para, trae en la mente y en el corazón gratitud, amor de Dios, y no puede dejar de hablar de Dios. Este es un evangelismo activo. Una persona que por iniciativa propia está compartiendo lo que Dios ya hizo en su vida. No necesita que alguien se lo pida, no necesita que alguien le diga. Desde luego que cuando alguien lo involucra en una actividad de evangelismo, pues con gozo y con gusto acepta la invitación y se involucra. Y puede
compartir con mucha alegría, con mucha disponibilidad. Eso es un evangelismo activo. Y también, mi hermano, mi hermana, quiero que ustedes sepan que el Señor Jesucristo se había dado cuenta de que esto iba a estar pasando, de que esto iba a estar sucediendo. Y en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, en el verso número 38, dice que el Señor, en los versos anteriores, dice que iba y hacía muchos milagros y veía a la gente como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Y luego miró los campos y le dijo: mirad los campos que ya están blancos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estaba hablando de que se hicieran agricultores, estaba hablando de la cosecha de trigo o de algún otro elemento de la naturaleza, de las hortalizas. No, estaba hablando, mi hermano, mi hermana, de personas que están esperando que alguien las invite a venir a los pies de Cristo. Y tenía mucha consternación el Señor porque dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién le estaba diciendo, hermanos? ¿Con quién estaba platicando el Señor? Con los discípulos. ¿Y quién de ellos iba a decir: Señor, manda a otros porque la mies ya está lista para ser cultivada? ¿Usted cree que los discípulos eso iban a decirle a Dios: Señor, manda a otros? Sino que Jesús está utilizando esta metáfora para que ellos entraran en conciencia y voluntariamente dijeran: Señor, yo quiero ser parte. No pidas por otros, aquí estoy yo. ¿Sí me explico, hermano? O sea, el Señor les estaba mostrando la necesidad y quería que de ellos naciera la inquietud por ser parte de los que van a cosechar las almas. El Señor no les quería decir: necesito que tú y tú se vayan para allá y ustedes para acá y ustedes para allá, porque miren, ya la gente los está esperando, ya están listas. ¿Cómo lo iban a hacer los discípulos? Iban a ir porque Jesús se los pedía. Pero el Señor Jesús quería que en ese momento naciera de ellos el sentir carga y sentir compasión por las personas, porque así como las vio el Señor como ovejas que no tienen pastor, quería que los discípulos vieran lo que Él estaba viendo. Por eso dice su palabra que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Ahora nosotros miramos y Dios a través de nuestros ojos nos hace pensar y sentir lo importante que es evangelizar siempre. Uno de los elementos que tenemos que hacer, hermano, es la oración compasiva, pero no para mirar a los demás, para que los demás lo hagan. Decir al Señor: permíteme salir de mi condición, una condición en la que no me había interesado tanto y no me había dado cuenta qué tan importante es salir a compartir tu palabra. Las acciones que normalmente hacen las iglesias o hacemos las iglesias para hacer un tipo de espejo, hermanos, donde nos miremos, son acciones pasivas, y aquí están. Tenemos semanas de ayuno y oración, lectura de la Biblia permanentemente, del 1 al 7 de cada mes tenemos ayuno y oración, la lectura de la Biblia es permanente. Otra de las acciones que hacemos son las misiones. Por ejemplo, en estos 2 meses recorrimos algunas casas, la mayor parte de las casas de los hermanos, para acercarnos a sus casas, hacer un culto de hogar con el objetivo de que toda la familia se acerque, sus vecinos. Y bueno, quiero felicitar nuevamente a mi hermana Amparo, porque ahí en la Concordia, las Concordias, se acercaron familias, vecinos, consuegros de algunas de sus nietas. Bueno, hermanos, fue una bendición estar en la casa de mi hermana Amparo, porque tuvimos toda su casita, que no es muy grande, pero tampoco es muy chica, pues estuvo muy llena de invitados,
y nos gozamos mucho ahí. Y en donde más hubo muchos invitados, acuerden mis hermanos que estuvimos en esto. Hermanos, paz de Cristo. ¿Perdón? Fue la que tuvo más invitados, la hermana Amparo. Casi los demás fue la misma, el anfitrión nada más, sin vecinos, sin... Es que yo me acuerdo que hubo alguien más, otra casa más que sí tuvo invitados. Con Priscila, ¿tuviste vecinos? Pues la señora que se acerca ahí con ustedes, ¿verdad? Bueno, esas son acciones que como iglesia hacemos y créanmelo, hermanos, que son buenas, pero no son suficientes, no son necesarias. Por eso estamos hablando de un evangelismo pasivo, que el que estamos realizando. Y una de las primeras acciones, hermanos, que tenemos que hacer es orar y seguir con esto que ya estamos haciendo, que es oración, ayuno, lectura de la Biblia, las misiones o los cultos fuera de lo que es la iglesia y las reuniones de varones, de mujeres, de jóvenes, trabajar con los niños. Esas actividades son las normales de una iglesia, salir a unas conferencias, ir a congresos, confraternidades, todo esto, hermanos, está muy bien, está muy bien. Sin embargo, hay una realidad que nadie quiere ver, pero que es innegable. Es una realidad, mis hermanos, que es tan evidente que no se puede tapar el sol con un dedo, se dice, ¿verdad? Y esa realidad es que las iglesias ya no están tan llenas como lo fueron en las décadas anteriores. Muchas de las iglesias tienen un mal en común y es el ausentismo o la baja de miembros en sus iglesias, porque han cambiado las cosas. Cambiaron de trabajo, cambiaron de forma de pensar, cambiaron, hermano, de conocidos o círculo social, y alguien les dijo: ¿para qué vas para allá? Aquí hay una iglesia cerquita, mira, aquí está enfrente de tu casa, vente. Y se les hizo fácil, y todo es lo mismo, todas las iglesias te llevan a Dios, hablan de lo mismo, tienen la misma Biblia, y hay una gran cantidad de ausentismo, y este es un clamor en cualquier reunión de pastores a las que vamos, conocidos, hermanos y amigos en el ministerio, hablan del ausentismo como un tema central, incluso de las conferencias que existen ahorita y que están habiendo. Por cierto, ahorita se terminó o se está terminando en Nayarit la confraternidad, donde se ve que estuvo muy bonito y que no nos fue posible asistir, pero esta es una realidad que no muchos se atreven a hablar y a platicar de ella, pero que es cierto. Aquí, mire, vamos a pasar un video donde queremos darle una idea de lo que está sucediendo. A ver si nos pueden poner audio. Fe con otros es Okay. un factor central del cristianismo. Escuche, por favor. Solo pensar en cuestionar esa orden del propio Señor Jesucristo puede generar fuertes dudas sobre la veracidad de la conversión de la persona que hace el cuestionamiento. ¿Podemos apagar los focos? La fe está basada en el principio de la gran comisión de Mateo 28. Entonces, cuando escuchamos que los millennials cristianos creen que el evangelismo está mal, realmente debemos preocuparnos. Podríamos pensar que esta afirmación viene de un cristiano tibio, pero realmente se trata de millennials muy comprometidos con su fe, según un estudio reciente de Barna Group. Barna Group es una empresa que se dedica a sacar estadísticas cristianas. Entre los principales hallazgos de este informe se encuentra la revelación de que los cristianos de la generación del milenio, es decir, la generación nacida entre los años 1980 y el año 2000, se sienten especialmente en conflicto con el evangelismo. Y de hecho, casi la mitad cree que es incorrecto compartir su fe con otros. Pero vayamos despacio. Primero que todo, analicemos esta conclusión de otras preguntas del estudio. Entre el 95% y el 7% de los estados creen que
hacia el proselitismo abierto, mucho más que las generaciones anteriores. Como descubrió Barna en una investigación previa, el 65% de los cristianos millennials creen que las personas de hoy son mucho más propensas que en el pasado a sentirse ofendidas si se les comparte una fe ajena. Eso es mucho más alto que entre generaciones anteriores. Solo el 28% de los baby boomers consideran que es ofensivo compartir las creencias religiosas. Los millennials también están entre 2 o 3 veces más propensos que cualquier otro grupo generacional a creer que estar abiertamente en desacuerdo con alguien significa juzgar a esa persona. La generación Z, los nacidos después de los millennials hasta el 2010, no se incluyeron en el estudio, pero los resultados podrían ser muy similares a los de la generación Vamos a poner millennial. una pausa ahí. Estas cifras nos llevan a pensar si realmente el estilo de evangelismo, tal como lo conocemos hasta hoy, podría perderse con el tiempo. Si realmente lo que cambian son los métodos de evangelismo o si realmente los millennials cristianos no comprenden la fe o no tienen las convicciones necesarias que les son personas jóvenes de 30, 40, 50 años, hablando de los millennials, que tienen problemas para desenvolverse en cuanto a hablarle a la gente de su fe. No aquí, este es un estudio hecho en los Estados Unidos, pero a nivel mundial es un medidor o una forma en la que se está mirando un problema mundial. La falta de compromiso con uno mismo y con Dios, porque cuando uno crea a Dios y crea su palabra, nosotros mismos adquirimos el compromiso de obedecer a Dios cuando Él nos dice que vayamos y compartamos la Escritura. Pero se antepone a corrientes de ideas y le hacemos más caso a las corrientes ideológicas humanas que a la palabra de Dios, y entonces justificamos nuestra falta de acción en el evangelismo diciendo o pensando que vamos a ofender a alguien si le hablamos de religión o de fe. Temas que son tabús, ustedes lo recuerdan, lo hemos comentado aquí: el deporte, la religión y la política. Esos conceptos en la gente de afuera, profesionistas, empresas que se dedican a todo tipo de trabajo secular, le dicen a las personas que ingresan en altos puestos ejecutivos: esos temas por favor no los debatas aquí en esa empresa. Religión, deporte y política, dedícate a hacer tu trabajo. Como empresarios, como gente de negocios, ponen sus márgenes, ponen sus reglas. Pero usted sabe que como cristianos nosotros no tenemos barreras. Debemos de ser obedientes a las reglas de una institución o de una familia o de una empresa, ya sea que trabajes para el gobierno, la Secretaría de Educación Pública o para un negocio particular, pero la relación entre los amigos y las personas fuera del trabajo puede continuar y puedes brincar de ser solamente un compañero de trabajo a ser un tutor, a ser un discipulador, si tienes despierto en tu corazón la convicción de que eres un llamado para ganar almas. Y lo que dicen las estadísticas, hermano, es porque ha bloqueado a la palabra de Dios los conceptos de no ofender a alguien hablando de religión. Pero los que se comprometen, es por eso estoy parafraseando, los que se comprometen son muy provechosos, traen mucho fruto. La generación de los millennials que se compromete, y ejemplos de que las iglesias más grandes de los Estados Unidos están siendo lideradas por millennials. Amén. Y necesitamos que los que se comprometan le den la oportunidad a Dios de seguir haciéndolo, y los que no importa la edad, no importa el medio, necesitamos seguir adelante. Amén. Hay un video más que quiero hablarles porque estamos hablando de los adultos.
pero como se miró, no se está mirando a la generación de los más jóvenes, y quisiera que viéramos un poquito también del siguiente video. Ese creo que ya lo vimos, hermano. Estamos hablando ya de este video. Veamos este gráfico sobre adolescentes. La mayoría de los adolescentes dejan la iglesia al convertirse en adultos jóvenes. Encontraron que 2/3 de quienes asistieron regularmente a la iglesia durante al menos un año en su adolescencia dicen que también se alejaron durante al menos un año entre los 18 y 22 años. Este fenómeno empeora con la edad. El 69% de los jóvenes asistía a los 17 años, pero al cumplir los 18, esa cifra cae a 58%. A los 19 se desploma a 40% y al llegar a los 20 solo el 34%. 1 de cada 3 decía asistir regularmente a la iglesia. Es como si hubiera una fecha de caducidad invisible ligada a la graduación. ¿Acaso al terminar la adolescencia se abre una puerta invisible y una avalancha de jóvenes simplemente sale por ella? Lastimosamente, no se trata de una tendencia nueva. Hace una década, en 2007, el número de los adolescentes que se alejaban de la iglesia era similar. El 70% de los jóvenes entre 18 y 22 años dejaban de asistir a la iglesia por al menos un año. La realidad es que hasta hoy, las iglesias protestantes siguen viendo cómo la nueva generación se aleja al llegar a la adultez. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos años clave? El estudio de Lifeway preguntó directamente a los jóvenes que se alejaron y casi todos, un impresionante 96%, mencionó un cambio en su situación de vida como razón principal. Otros factores también jugaron un papel importante. Primero, 34% afirmaron mudarse a la universidad y dejar de asistir. Segundo, 32% sintieron que los miembros de la iglesia juzgan o son hipócritas. Tercero, 29% ya no se sintieron conectados con las personas de su iglesia. Cuarto, 25% estaban en desacuerdo con la postura política o social de la iglesia. Y quinto, 24% señalaron nuevas responsabilidades laborales. Al respecto, Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, dijo: La mayoría de las razones por las que los adultos jóvenes dejan la iglesia reflejan cambios en sus prioridades personales y en sus hábitos. Incluso cuando las iglesias han comunicado fielmente sus creencias con palabras y acciones, no todos los adolescentes que asisten las abrazan o priorizan. Y hay un detalle importante. Un 29% dijo que sí planeaba tomarse un descanso de la iglesia después de graduarse. Pero la gran mayoría, un 71%, dijo que no fue una decisión intencional. Esto sugiere que para muchos simplemente se deslizaron fuera, sin una intención consciente de abandonar su fe o la comunidad. El tiempo que antes dedicaban a la iglesia simplemente fue reemplazado por otra cosa. No se fueron por amargura o por perder la fe, sino porque no había nada en su experiencia que los motivara a buscar activamente una conexión con una iglesia local en su nueva vida. Pero este estudio se hizo en Estados Unidos, un contexto muy diferente a América Latina en muchos aspectos. Lo que vimos en las gráficas, aquí. Para entender esto, hablé con uno de los pastores de... Por edades, nuevamente es en Estados Unidos. La parte que sigue ahorita es una observación que hay en América Latina. Para parafrasear lo que dijo ese pastor, está en Colombia. Él dice que mientras Estados Unidos tiene más de 200 años siendo cristianos, en su mayoría, en América Latina
es primera o segunda generación en que son cristianos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el primer creyente cristiano en mi casa. Después de mí vinieron mis hermanas, mis papás, etc. Pero en Estados Unidos ya son 4, 5 generaciones, 6 generaciones de cristianos. O sea que muchos de ellos se les hizo una rutina. Mientras que en América Latina, la gente que se queda por convicción, no por herencia de credo o de fe. Mientras que en Estados Unidos, las personas que asisten, las familias que asisten a una iglesia, se componen de adultos mayores o adultos de mediana edad, de jóvenes y de niños. Y van a la iglesia cristiana, como aquí. Algunas familias van a la iglesia romana popular, o sea, por tradición. Y muchos están siguiendo en los Estados Unidos la iglesia por tradición de sus padres. Pero en América Latina las cosas van diferente. Aquí las personas que se acercan y que se quedan a una iglesia, porque también de eso se trata, es porque tienen convencimiento. Diga conmigo, convencimiento. Dígalo más fuerte, convencimiento. ¿De qué están convencidos? De que lo que están creyendo es correcto. Solamente los que están convencidos se quedan en las iglesias cristianas, hablando de América Latina, incluyendo a México, se quedan porque están convencidos. Los que no se quedan en las iglesias cristianas, hablando de jóvenes, porque ese es el tema de los jóvenes, es porque nunca llegaron a estar realmente convencidos. Se acercaron porque les gustó una muchacha, porque tenían un problema económico, un problema de salud, pero nunca porque comprendieron qué había detrás de todos los acontecimientos que los acercaron a una iglesia. Así que cuando se resolvió el problema, cuando se llevaron a la muchacha, cuando fueron sanados, ya no regresaron. Entonces, mientras que en Estados Unidos se aburre la gente porque es por tradición, en México la gente que se acerca por una necesidad, y el que se queda por convencimiento. ¿Cuál es el reto? En los dos lugares, hablando de Estados Unidos y el resto de América Latina y en todo el mundo, es que hay necesidad de que las personas que se acercan por tradición, porque tenemos generaciones, por ejemplo la de mis hijos, que se acercaron a la iglesia porque nosotros los trajimos, y generaciones, ¿verdad? Como por ejemplo mi hermana Meche, acá está mi hermana Meche, que aquí está tu hija Joana, acá está Priscila, es la generación que tú trabajaste con ellas desde pequeñas, y ahora ellas vienen a la iglesia. Si a lo mejor tú tienes alguna situación, ellos van a seguir a Cristo todavía, porque desde niños les sembraste el evangelio en sus corazones. Ahora está Dana viene ya como tercera generación a la iglesia. Tienes a tus niños, ¿verdad? Y ellos, si tú les inculcas, van a ser la cuarta generación. Pero llegará el momento en que vienen porque tú les dijiste, porque tú les hablaste. Pero la idea ahora es que ellos estén convencidos de que caminar con Cristo no es asunto de una invitación de lo que les cuentan las demás personas, sino que es una decisión personal. Amén, hermanos. Y las personas que es la primera generación que se acercan a una iglesia, que lo hagan pensando en que hay más de las bendiciones que han recibido, y que van a recibir más si perseveran, continúan en el camino del Señor, que lo hagan por convencimiento personal. Amén. Este es el fin de esta encuesta estadística, este estudio que hace Worship Way Search, y el otro es Barna Group. Son empresas cristianas que se dedican al evangelismo, pero en otro nivel.
se están mirando el comportamiento del cristianismo en todo el mundo e invierten cientos de miles de dólares en procesar toda la información. Así que gracias a Dios por ellos, podemos darnos una idea nosotros de cómo se está moviendo el mundo. ¿Se acuerdan que dijimos, hablando de proyecciones, a dónde va la iglesia? Lo hicimos hace 3 semanas, ¿sí lo recuerdan, hermanos? Bueno, hoy les vengo a hablar de ese tema enfocado ahora con datos y con números y con fuentes confiables, como es, precisamente por eso estoy poniendo los videos, no porque no pueda yo predicar o no pueda hablar, sino porque estoy echando mano de las herramientas y de la tecnología para que ustedes puedan tener de viva voz y de mano directa de aquellos que están sacando datos y que nos pueden alertar y despertar y dar una idea un poquito más clara. Ahora, esto no solamente es cuestión, hermanos, de las iglesias cristianas. La iglesia más grande también tiene escasez de servidores. La siguiente lámina, hermano, por favor. Ahí está, gracias. ¿Por qué lo confirmamos? Porque por labios de ellos lo están diciendo. Tuvimos una pequeña junta y abordamos un poquito el tema. Hoy quiero hablar enfocado en la reunión que tuvimos el viernes en la casa de mi hermano Octavio. Hablamos un poquito de eso. Y cuando terminen esos videos quiero hacer un enfoque global. Pero quiero que vean la carencia que hay, no solamente dentro de las iglesias cristianas evangélicas o protestantes, como ustedes oyeron que se nos denominaba, sino también dentro de la iglesia más grande. Y estamos hablando de porcentajes, tanto así como que en México teníamos en los 80 el 90% de la población, que éramos cerca de 1,010,000, 1,100,000. Ahora somos 1,112,000, ayúdenme, 116. Bueno, 1,200,000, vamos a decir así por hablar números al azar, y hay el 75% solamente de creyentes de la religión más grande del mundo, que es la religión romana. O sea, ha habido, hermano, un descenso de tal forma que se ha hablado de la caída o que va en picada la religión más grande del mundo. Ponemos el siguiente video, por favor, hermano. Como muchas otras en América Latina, pero ha sido, junto con Paraguay, la caída más suave que ha tenido. Interesante. Por ejemplo, en Brasil, igual que en México, en 1990, el 80 y tantos, casi 90% eran católicos. Hoy Brasil araña el 50% y México está en 74%. Ya. Entonces la caída no ha sido tal. Otro elemento importante es no tanto el prestigio, que yo creo que ahí es donde la Iglesia Católica ha caído, pederastia, ¿no? Una serie de cosas. Pero la religiosidad popular es muy fuerte, y sobre todo la religiosidad guadalupana, ¿no? Claro. Yo recuerdo a Carlos Monsiváis cuando decía que él avisoraba tener muchos McDonald's en México, pero muchos santuarios guadalupanos en Nueva York, ¿no? Cosa que se ha dado. Muy interesante. Es decir, es la Iglesia Católica, la figura de la Virgen, que trasciende, yo creo, a la comunidad católica, incluso en nuestro país, como están comparando los McDonald's, número de McDonald's con número de iglesias. Una tradición laica. ¿Puedes poner el siguiente video, por favor, hermano? Porque no paré. La Iglesia Católica Mexicana, la que tiene más seguidores en el país, atraviesa... Este es el tema del día. La Iglesia Católica Mexicana, la que tiene más seguidores en el país, atraviesa, según sus propias palabras, por una crisis en el número de clérigos. Los seminarios empiezan a lucir vacíos e incluso empieza a ser común ver sacerdotes de continentes lejanísimos como África o incluso Asia ofreciendo misas en México. ¿Qué puede pasar con la religión más fuerte en México? Esta es una historia de Luis Pavón y Daniel Roldán.
Les presento este coche que le puse el Mazinger Z porque ha recibido muchas batallas y está muy golpeado. En este viejo automóvil, el sacerdote Jorge Moreno se desplaza a las 3 iglesias que tiene a su cargo: Santa Lucía, Santa Polonia y San Francisco Tetecala en la alcaldía Azcapotzalco. La carencia de sacerdotes en México ha hecho que algunas parroquias sean atendidas por un solo clérigo. Para ocuparse de sus 3 hijos, como llama a las parroquias, adaptó tiempos y hábitos. Por ejemplo, los domingos redujo a media hora las misas y canceló las confesiones. Y me ponen carita, ¿no? Pero digo, mira, yo quiero atenderte como tú te mereces, mejor dame chance de atenderte en 3 semanas. La Arquidiócesis Primada de México es una de las que mayor crisis atraviesa en vocación sacerdotal. En 2024 solo se ordenó un sacerdote del seminario conciliar. Está fallando en la Arquidiócesis de México en cuanto a la pastoral vocacional. Al paso que vamos, habrá años en los cuales no habrá vocaciones sacerdotales que ordenar en la Arquidiócesis de México. La jerarquía católica atribuye el descenso en vocaciones sacerdotales a la globalización, la modernidad. Los jóvenes ya no quieren compromisos de ninguna índole. Las familias son más pequeñas y la vida religiosa dejó de ser atractiva. México es el segundo país con más católicos en América Latina y los seminarios lucen cada vez más vacíos. En 2018, del Seminario Conciliar de México se ordenaban un promedio de 16 sacerdotes al año. Ahora no pasan de 3. Hace 15 años, el Seminario de Guadalajara tenía 600, ahora solo 380. En la década de los 90 los jesuitas eran 500, este año son 210. La crisis de vocaciones hizo que los jesuitas dejaran iglesias como la Compañía en Oaxaca, la de Los Ángeles en la colonia Guerrero de Ciudad de México y otras más en Chihuahua. Que entre el 8 y el 10% de los que entran al seminario son los que llegan a la ordenación. De tal manera que si entran 100, pues se ordenan 10. Si entran 10, se ordena 1. Y si entran 5, ahí es donde entra el pánico. Sacerdotes oriundos de Asia y África empiezan a ser comunes en México. La pregunta que me hacía, pues sí, en México son más católicos, son como 90% de católicos, porque me mandan en un país católico. Llegan a México y no van a hacer un trabajo misionero, vienen a reemplazar párrocos, no a hacer misión. Y en esa misión de llevar el evangelio, José Luis Riquelme lo hace en 28 comunidades del estado de Hidalgo. Su parroquia sede está en el municipio Huehuetla. Por las distancias se mudó al pueblo San Andrés, de donde se traslada como puede a las parroquias a su cargo. Hay comunidades donde podemos celebrar la misa cada semana, otras cada 15 días, cada mes o incluso cada 2 meses. El clero ve la crisis de vocaciones como foco rojo, pero advierte que no hay que entrar en pánico, ya que Dios provee. A la fecha se están haciendo acciones de promoción para que haya más vocaciones con los jóvenes y con los adolescentes. Es el caso de Luis Ángel. A los 17 años se volvió misionero porque sintió el llamado de Dios y analiza entrar al seminario. Este camino es de valientes, porque dejas todo. ¿A qué comunidad? Hacemos por ahí una pausa. Hacemos una pausa. Está con nosotros esta mañana el Padre Jesús Ortega. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. En el video anterior hablamos de una escasez de fieles, donde está el sacerdote platicando con la otra entrevistadora. Como se dan cuenta, esta es información que sale en la televisión, en los noticieros. Son 2 entrevistadoras, son dos contenidos. Uno relacionado con la cantidad de miembros que aquí en México, como en el mundo entero, tiene un déficit. La iglesia ha caído, es el tema o el título que tiene ese dato periodístico. Aquí está hablando de los sacerdotes. No hay fieles y no hay sacerdotes. Hay iglesias que ya están cerradas y hay unas que tienen misas cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Y hay iglesias que están siendo atendidas, hasta 3 iglesias por un solo sacerdote. Uno que está en 28 comunidades y uno solo lo atiende. Y va en burro, va caminando.
y es su credo. Será más fuerte el de esos hombres de la sotana que el de nosotros que decimos que tenemos la verdad. La verdad muchas veces sí es más fuerte la pasión de ellos por su religión que la de nosotros. Y eso nos tiene que poner a pensar. Hay un video más, me parece estar más adelante, hermano. Eso es en España. España se está quedando sin sacerdotes. Advierten que se continúa así. En 10 años, las iglesias serán cerradas. España se está quedando sin sacerdotes. Advierten que si continúan así, en 10 años, las iglesias serán cerradas. Tal cual como lo escuchas, la Iglesia Católica en España está viviendo momentos muy difíciles. Y es que ya nadie quiere ser sacerdote en ese país. Un obispo español, de forma anónima, ha dicho lo siguiente y cito: esto al famoso medio eldiario.es. Nos estamos quedando sin curas. Si no cambian las cosas, en los próximos 10 años tendremos que cerrar decenas de iglesias. Según reportan medios, por primera vez en la historia reciente de España, el número de hombres que desea ser seminaristas está por debajo de los 1000. El obispo anónimo dijo lo siguiente: somos pocos y cada vez más conservadores. Y todavía hay quien pregunta por qué Francisco no viene a España, refiriéndose al famoso Papa Francisco. Según los medios, la situación es tan dramática que la iglesia ya lo quiere ocultar. Incluso es por eso que la Conferencia Episcopal Española ha dejado de informar de manera pública sus datos. Por ejemplo, ¿cuántos hombres entran? ¿Cuántos salen? ¿Cuántas ordenaciones por seminario hay? En fin. Pero el problema de España no solo es que los sacerdotes están desapareciendo, sino también que los feligreses católicos. Actualmente España tiene el número más bajo de católicos en los últimos años. Y es que según números, tan solo el 55% de los españoles son católicos, de los cuales 37% es no practicante. Es decir, dice ser católico pero no va a la iglesia. Y tan solo el 18% son españoles que realmente son practicantes. Es así que para muchos, en España, la iglesia católica está desapareciendo. Y tal vez en algunos años no haya ningún católico en aquel país. No es en las iglesias cristianas solamente. Este es un mal generalizado. Es un problema generalizado. Obviamente, las estrategias que esta organización multimillonaria, la que más ha generado riquezas aquí en la tierra, ¿alguien nos puede ayudar con la luz, por favor? Tienen las estrategias para enviar mensajeros, para enviar personas que hagan ese trabajo de evangelistas. Ellos tienen la capacidad de pagar sueldos, pagar vehículos, tienen todo lo económico a su disposición, a diferencia de otras organizaciones. Así que ellos están fraguando o pensando, analizando hacer nuevamente una reevangelización en todo el mundo, en todo el planeta, según el nuevo sacerdote. Por eso aquí le pusimos a este video que este video se subió el 23 de marzo del 2023. Pero ese mismo periódico, el diario.es, que es de donde viene esta información, subió el 2 de abril del 2025, ese mismo diario, que la Iglesia Católica pierde 8.2 millones de feligreses a esa fecha. Lo que se estaba hablando en el 2023, lo están confirmando 2 años más tarde, el mismo periódico. Ahorita ya el Papa Francisco ya murió, ahora está León XIII, si no me equivoco, y ya dejaron de actualizar los datos de cuántos seminaristas entran al seminario y cuántos terminan su vocación. Hay, hermano, una conmoción, no solamente en esa organización, en las iglesias cristianas. Líderes se están preparando, conferencias, discipulados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el año hay conferencias, todo el año hay discipulados. Ahorita acabo de mencionar, está una en Nayarit,
Anteriormente estuvo en Pénjamo, en León, Guanajuato. Este mes que viene, del 5 al 7, va a estar en San Luis Potosí, luego en Querétaro en enero. Les puedo mencionar todo el año, al menos conocidos de nosotros, que nosotros pudiéramos ir y alimentarnos de las enseñanzas, de las profecías y de otros tipos de enseñanzas que a lo mejor nosotros como pastores necesitamos, hermanos. No las podemos asistir por falta de recursos, por falta, hermano, de muchas cosas, elementos. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Lo que profetizó el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo. El amor de muchos se iba a enfriar. El amor de muchos se iba a enfriar. 1 Juan 5:19 dice que el mal, la maldad ha cubierto a la tierra. Hace más de 2000 años dijo eso. Pero sabemos, para no parafrasear ese pasaje de la Escritura, pero sabemos que el mundo está bajo la maldad, bajo el malo, dice. Pero, hay punto y coma, pero Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese pero es exactamente donde quiero llamar la atención tuya, hermano, hermana. ¿Por qué hay tanta pereza para orar? ¿Por qué hay tanta pereza para leer la Biblia? Para venir a un culto, para ir a un culto de hogar, para salir de tu casa, cruzar la calle y decir al vecino, oye, voy a tener culto de hogar en mi casa, te invito, mira, al terminar vamos a tomarnos un café. ¿Por qué no se hace? Pero va a venir el gobierno a regalar las tarjetas para las mamás. Y allá anda la hermana, no evangeliza el hermano, pero sí anda. Oye, vecina, ¿ya te dieron la tarjeta? Anda evangelizando el evangelio de Samuel. A todo el mundo le anda diciendo de las tarjetas. No, yo ya vecina, no, sí, y luego hay otro apoyo, no, mira que ese apoyo, y que las becas, no, ay, sí, mira, y bien hacendosa el hermano, la hermana, a todo mundo le anda hablando del evangelio de Samuel. Digo, del gobernador, ¿verdad? No van a decir que estoy hablando en forma retórica, pero ¿por qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? Les estoy diciendo, eso es lo que está pasando. El mundo está puesto en maldad y la maldad entró. El enfriamiento entró al corazón de muchos sin darse cuenta, sigilosamente entró. Sigilosamente. No entró así como un frío estremecedor que me voy a cobijar para que no me enfríe, hablando del frío natural y hablando del frío espiritual. No, sutilmente se empezó a meter, sutilmente. Cuando te diste cuenta eras una paleta y ya no te podías mover. Te engarrotaste. Antes te levantabas, orabas, ayunabas, cantabas, danzabas, evangelizabas y no sé, pastor, me dio pena, me dio vergüenza, me ocupé. Un sinnúmero de argumentos. El asunto es que al final del día el evangelismo es la actividad que la iglesia ha olvidado. Esa actividad la ha olvidado. Yo felicito mucho a mis hermanos que tienen a bien seguir asistiendo, seguir viniendo. Los felicito mucho y les invito a que no lo dejen de hacer. Pero les hablo claro, no es todo lo que se tiene que hacer. Aparte de asistir, tenemos delante de Dios, hermanos, muchos más compromisos. Por ejemplo, nuestra familia. Por eso es un llamado urgente a la iglesia. Los que no son de la iglesia o los que no son la iglesia llamada por el Señor,
pues les pasará desapercibido esta grande necesidad. Pero en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y en el verso número 27 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, evangelizar, hermano, es algo que tenemos que hacer por muchas razones, pero una de ellas debe ser por amor. Una de esas razones debe ser por amor. A ver si ya nos ayudas con la lámina, hermano. Gracias, hermano. No debe ser por obligación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, verso número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El trabajo que habéis hecho con amor. Amén. Necesitamos evangelizar por amor, no porque alguien nos lo impone, no porque alguien nos motive a hacerlo por otras razones, porque evangelizar te salva. 1 Samuel 15, 22. ¿Cómo dice 1 Samuel 15, 22? Obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a la palabra del Señor, por eso te salva, porque cuando el Señor te manda a hacer algo, tú lo haces. El problema es que a veces puedes pensar que es el pastor el que te quiere mandar a evangelizar. Recuerda que yo solamente soy un mensajero, yo solamente soy un vocero, pero el mensaje es del Señor. Amén, hermano. A su nombre. Otra de las cosas, hermanos, que lo tienes que hacer por tu familia, porque ellos te necesitan. Ustedes recuerdan a Nehemías. Cuando llegó a restaurar Jerusalén, no tenía muros, estaba destruida, montañas de escombro, no permitían que aún los caballos transitaran por la calle, porque eran montañas, estaban destruidas, las casas derribadas, los muros derribados, había alimañas, venía la gente, los nómadas, robaban, se metían a las casas, robaban, se llevaban a las mujeres, se llevaban las cosechas. Llega Nehemías y le dicen, oigan, pues vengo con órdenes de restaurar la ciudad, traigo madera, traigo gente, vamos a restaurar la ciudad. ¿Y sabe qué hicieron? No, hombre, Nehemías, mira cómo está destruido. No, vamos a levantar una pared y van a venir y la van a tumbar. No, Nehemías. Y empezó Nehemías a caminar por la ciudad. ¿Y saben quién lo empezó a seguir? Los jóvenes. Porque los jóvenes estaban mirando lo que les esperaba en un futuro próximo. Y los jóvenes fueron los que siguieron a Nehemías y no querían los viejos, los obstinados, la generación de los millennials. Ahora entiende, hermano, cómo concuerdan las cosas. Y entonces, mis hermanos, les dice esa palabra: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén, hermano. Tenemos que levantarnos porque hay una generación. ¿Qué le vas a dejar a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo? Esa forma de caminar en el Señor, mi hermano, hermana, no es la forma en la que Dios quiere que camines. Asistir a la iglesia, regresarte a tu casa y vivir una vida secular no es el camino de la salvación. El camino de la salvación es que sales de la iglesia preparado, todo lo que aprendiste vas y lo compartes en el camino. Llegas a tu casa con los que no vinieron al culto porque todavía no son creyentes o porque están enfermos o por la razón que haya sido, les compartes en tu casa. Al otro día te sales a barrer y le dices a la amiga, a la vecina,
Le mandas un mensaje, terminó el culto, oye, vengo del culto y mira que estuvo muy bonito, hubo muchos cantos, las hermanas danzaron, los hermanos cantaron, una enseñanza, y mira, vente o voy a tu casa y te lo explico. ¿Quién hace eso? Se olvida, agarra la Biblia y la avienta por allá y se pone a mirar el Facebook, se pone a estoquear a todos los hermanos, a todos sus amigos. Pero cuando habla del Señor, le da pena compartir las publicaciones de la iglesia. Ahí anda compartiendo cómo se le va a bajar la panza, cómo se le bajan los pies hinchados, cómo le hace para que no se le caigan los dientes, y puros remedios y medicinas, pero no comparte el evangelio de Cristo. ¿Qué está pasando, hermanos? Cuando el Señor nos habla a nuestra conciencia, hermanos, y que nosotros empezamos a hacerlo, empezamos a obedecer a Dios, podemos vivir en paz, con una conciencia tranquila. La palabra del Señor dice que si tu conciencia no te acusa de pecado, tampoco el Señor, pero para que tengas la conciencia tranquila, hermano, necesitas caminar en obediencia con Dios. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del 7 al 10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Eso lo dice el 7. Lea usted en su casa el 10, el 8, el 9 y el 10, y se va a encontrar con que Él les está hablando de todo lo que se tiene que hacer. A su nombre, mis hermanos. Una sola cosa, terminamos con la siguiente lámina. Eso, hermano. Ponte de pie y ayúdame a leerlo. ¿Cómo es que va a ser feliz una persona cuando en su conciencia trae una carga de que no está sirviendo al Señor? No puede ser feliz una persona así. Pero una persona que viene a la iglesia y viene con una sonrisa de oreja a oreja, viene confiado de que aquí está un Dios todopoderoso que le ama, que le salva y que le va a ayudar en la economía, en la salud, con el enfermo que tiene en casa, con el amigo que está en la cárcel. Tiene confianza, tiene fe, tiene una esperanza. Por eso llega temprano, llega deseando servir, sale y se va deseoso de compartir. Amén, hermano. Entonces cabe la frase que hemos acuñado aquí en la iglesia: en Bet Shalom te queremos ver feliz. No porque digas, ay, es que me acaba de Dios dar una casa nueva, o acabo de conocer a un muchacho, el que no tenía, o acabo de conocer a una muchacha, la que no tenía. Sí, es bueno, todo lo que Dios nos da es bueno, está bien, pero es mejor cuando estamos con la conciencia tranquila de que estamos obedeciendo su palabra. Amén, hermanos. Así que en Bet Shalom te queremos ver feliz. Cuando estés evangelizando y traigas 1 o 2 invitados a la iglesia, hermano, vamos a verte radiante, feliz, porque estás sirviendo ahora sí a tu Dios. ¿Me ayudas a orar, hermano? Una actividad que la iglesia ha dejado en el olvido no va a ser para Bet Shalom. Otros grupos, otras organizaciones, pero nosotros nos damos cuenta de lo que sí está pasando en el mundo y vamos a tomar acciones. Vamos a revertir eso entre nosotros. Vamos a prepararnos, que no sea por herencia que vengas tú, que no sea porque alguien te lo dijo, que sea por convencimiento, por convicción. Amén, hermano. El apóstol Pablo decía, oraré, pero oraré con el entendimiento. Cantaré, pero cantaré con el entendimiento, porque todo lo que hagas, de hecho, de palabra, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra y el imperio sempiterno. Todo lo que hagamos no lo va a hacer para mí, lo va a hacer para Dios y por usted, por su salvación.